Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con números complejos, este es el segundo vídeo y vamos a ver ciertas propiedades que tienen los números complejos. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, primero que todo tenemos que saber que un número complejo se representa con un par ordenado de números reales. En este caso lo estamos viendo aquí, como viene dentro de un paréntesis A, B, es decir, los números A y B, siendo A generalmente la parte real y B generalmente la parte imaginaria. Muy bien. Entonces, ¿qué significa par ordenado? Pues par ordenado significa que tenemos que respetar la posición. Es decir, no es igual escribir dentro de un paréntesis el menos 5,5 que el 5 menos 5. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la primera parte que escribimos, el A, es la parte real. Y la segunda es la parte imaginaria. Entonces, no podemos confundirnos en este tipo de conceptos básicos. Si nosotros cogemos y representamos en el plano complejo los números estos que estamos viendo aquí arriba, tenemos que el número menos 5,5 son menos 5 unidades reales y 5 unidades imaginarias. Y sería este. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos representado el menos 5,5 correctamente. Pero si queremos representar el 5 menos 5, tenemos que saber que 5 son las unidades reales y menos 5 las unidades imaginarias. ¿Vale? Y tendríamos este punto de aquí. ¿Vale? El 5 menos 5. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que un número complejo se representa por dos números reales, pero un par de números reales ordenados. Lógicamente, al eje real lo vamos a denominar RE y al eje imaginario IM. Bien. Entonces, se llama número complejo si se cumplen algunas propiedades. Mirad, la primera propiedad es la propiedad de la igualdad. Es decir, tenemos un número complejo AB. Este número va a ser igual al número CD siempre y cuando A sea igual a C y B sea igual a D. Lógico. Muy bien. La segunda propiedad es la suma. Si tenemos dos números complejos y los queremos sumar, pues lógicamente tenemos que sumar componente a componente. Entonces, la A se suma con la C y la B se suma con la D. Lo que no puede ser es que sumemos una parte real con una imaginaria. Tenemos que sumar real y real, parte imaginaria y parte imaginaria. Por lo tanto, A más C, B más D. ¿Vale? Este sería el resultado del número complejo. Resultante. Muy bien. Y la tercera es el producto. El producto de dos números complejos, AB por CD, esto va a ser igual a AC menos BD, AD más BC. Esto puede ser un poco confuso en cuanto a los signos y la combinación de letras, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo la multiplicación de complejos tenemos que considerar la unidad imaginaria y. Y cuando estamos considerando la unidad imaginaria nos aparecen y cuadrado, e y cuadrado es igual a menos 1. Entonces nos cambia el signo de algunas expresiones. Bien, esto lo demostraremos después. Muy bien, entonces se llama complejo al par ordenado AB y a la letra A y a la letra B se le denominan componentes, ¿vale? Del número complejo. Estamos hablando como si estuviéramos hablando de un vector que tiene dos componentes. Muy bien. A A la denominamos parte real o componente real y a B la denominamos parte imaginaria o componente imaginaria. Bien. Vamos a ver las propiedades que tienen que cumplir los números complejos adicionales a las que hemos visto, a las tres anteriores que hemos visto. Vamos a suponer que tenemos tres números complejos a los que llamaremos X, Y y Z. ¿Vale? De manera que estos números se pueden representar así. X es un número complejo de componentes x1, x2. Es decir, para X, la componente AB la llamamos x1 y x2, las componentes. A Y lo denominamos Y1 y 2, componente A y componente B, y a Z
A la componente A la llamamos Z1 y la componente B la llamamos Z2. Y vamos a suponer que tenemos estos tres números complejos. Bien, entonces la primera propiedad que se cumple es la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que x más y, es decir, si nosotros queremos sumar dos números complejos, si invertimos, si lo conmutamos, va a ser igual, y más x, porque al final sumamos parte real y parte real con parte imaginaria y parte imaginaria. Muy bien, esto se va a cumplir. La segunda propiedad que se va a cumplir es la propiedad asociativa. Es decir, si nosotros tenemos x y lo sumamos a y más z, es igual que sumar x más y a z. ¿Vale? Es decir, esto es la propiedad asociativa. Muy bien. Y la tercera propiedad es la propiedad distributiva. Es decir, si nosotros multiplicamos el número complejo x por la suma de y más z, esto va a ser igual a la multiplicación distributiva x por y más x por z. Por lo tanto, estamos viendo que se están cumpliendo tres propiedades que también se cumplen con los números reales. Entonces, esas tres coinciden con los números complejos. Muy bien. Tenemos un elemento neutro para la suma. El elemento neutro es el 0, 0. Es decir, si nosotros cogemos y sumamos el 0, 0 al un número complejo cualquiera AB, esto nos va a dar el número complejo AB. ¿Vale? Muy bien. Después tenemos el elemento neutro para el producto. El elemento neutro para el producto es 1, 0. Entonces, si nosotros multiplicamos un número complejo AB por el 1, 0, lógicamente, y ahora recordando ya la fórmula esta que tenemos aquí arriba, que es la fórmula del producto, lo que tenemos es que multiplicar A por C, es decir, A, B, C y D, es decir, A por C, A por 1, menos B por D, es decir, B por 0, menos B por 0, coma, A por D, que en este caso sería A por 0, más B por C, que sería B por 1. ¿Vale? Y entonces esto nos va a dar AB, porque A por 1 nos da A, B por 0 nos da 0, A por 0 nos da 0 y B por 1 nos da B. Perfecto. Por lo tanto, ya sabemos quién es el elemento neutro para el producto, el 1, 0. Muy bien. Entonces, también dispondremos de un elemento recíproco. El elemento recíproco nos va a decir que si nosotros multiplicamos un número complejo AB por un número complejo CD, si nos da el 1, 0, es decir, si nos da el elemento neutro, el CD, por ejemplo, sería el recíproco o el AB sería el recíproco. ¿Vale? Muy bien, el recíproco sería, por ejemplo, 1 partido AB o 1 partido CD, siendo lo que nos da el elemento neutro del producto. Muy bien. Seguimos. Entonces, el elemento recíproco es el que al multiplicar dos números complejos nos da el número 1, 0. Es decir, solamente tenemos parte real, pero no tenemos parte imaginaria. Bien. Entonces, A por B por CD, perdón, AB por CD, esto va a ser igual a la multiplicación AC menos BD, coma AD menos BC. Esta propiedad de la multiplicación la tenemos que recordar. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es esto de aquí igualarlo a cada componente 1, 0. Entonces, lógicamente, AC menos BD, que sería la parte real, sería igual a 1. Y AD menos BC, perdón, más, aquí hay un error. AD más BC sería igual a 0. Muy bien, pues entonces, si resolvemos este sistema de ecuaciones, nos dará que 1 partido AB va a ser igual a A partido A cuadrado más B cuadrado, coma, menos B partido A cuadrado más B cuadrado. Entonces, esto sería el recíproco. Ya sabemos que el elemento recíproco es, si tenemos un número X, el recíproco es 1 partido por X. Y si tenemos un número complejo AB, el recíproco es 1 partido AB. Entonces, X partido su recíproco da 1. Y un número complejo partido su recíproco da el elemento neutro de los números complejos en el producto. Muy bien, esto lo demostraremos después. Bien, entonces estamos viendo que se cumplen las mismas propiedades que los números reales. Por lo tanto, esto es importante.
Entonces, los números complejos, que se representan normalmente con una C mayúscula, van a ser una extensión de los números reales, que se representan con una R mayúscula de este tipo. Bien. Propiedades adicionales de los números complejos. Mirad. Volviendo otra vez a la ecuación que lo generó todo, x² más 1 es igual a 0. ¿Vale? Entonces, la solución de esta ecuación, nosotros sabemos que es más menos y, porque ya lo estuvimos viendo en el vídeo anterior. Bien, el número complejo y se puede representar como 0,1, es decir, 0 partes imaginarias y una parte real. Es decir, 0 unidades imaginarias y una unidad, 0 unidades reales y una unidad imaginaria. Perfecto. Muy bien, pues a este par ordenado de números también lo podemos llamar y, porque es así. ¿Vale? Muy bien. También sabemos que y² es igual a menos 1. Bien. Entonces, aquí tenemos, como he dicho, 0 unidades reales y una unidad imaginaria. Bien, que sería y, la unidad imaginaria. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es elevar el 0,1 al cuadrado, ¿vale? Porque si nosotros sabemos que 0,1 es igual a y, si nosotros elevamos y², sabemos que es igual a menos 1, pero ahora tenemos que demostrar que 0,1 al cuadrado también es igual a menos 1. Muy bien, pues entonces vamos a hacerlo. 0,1 al cuadrado es igual que multiplicar 0,1 y 0,1. Y entonces ahora vamos otra vez a la propiedad de la multiplicación. Entonces, esto sería igual que hacer 0 por 0 menos 1 por 1, 0 por 1 más 1 por 0. Muy bien. Entonces, 0 por 0 nos da 0, menos 1 por 1 nos da menos 1, 0 por 1 nos da 0 y 1 por 0 nos da 0. ¿Vale? Por lo tanto, aquí vamos a tener menos 1, 0. Entonces, aquí lo que estamos viendo que esto es igual a menos 1. ¿Vale? Entonces, sería el resultado que estamos buscando, que y² es igual a menos 1. Muy bien, porque y² es igual que 0,1 al cuadrado. ¿Comprendido, no? Entonces, esto tenemos que aplicar a rajatabla lo que es la propiedad de la multiplicación. Muy bien, esta es la propiedad, que tenemos que aplicar a por c menos bd, a por d más bc, ¿vale? Siendo a y b la parte real y la parte imaginaria. Muy bien. Menos y², tener en cuenta que nosotros estamos ahora jugando, entre comillas, con la expresión y positiva. Pero tenemos que la solución es más menos y, por lo tanto tenemos un más y y un menos y. Entonces, menos y² también tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, esto se demuestra de la misma manera. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Pues simplemente poniendo que es 0, menos 1 al cuadrado, en vez de 0,1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0, menos 1 por 0, menos 1. Y entonces, otra vez, aplicamos la multiplicación. A por c menos b por d, a por d más b por c. Aplicamos toda la multiplicación, podéis comprobarlo vosotros poniendo stop en el vídeo y repasar las operaciones, y esto nos va a dar menos 1, 0. Por lo tanto, esto es igual a menos 1. Entonces, esto demuestra que tanto más y como menos y, ¿vale?, es exactamente una raíz de la ecuación x² más 1 igual a 0. Y por lo tanto, el hecho de nosotros representar los números complejos como un par ordenado de números es totalmente coherente. Bien, si nosotros tenemos el número a 0, es decir, tenemos parte real y no tenemos parte imaginaria, y le sumamos un número que sea 0b, es decir, no tenemos parte real pero tenemos parte imaginaria, lógicamente la respuesta va a ser el número complejo AB. Muy bien. También sabemos que 0,1 es igual a y. Perfecto.
¿Por qué? Porque lo hemos demostrado antes y lo hemos visto con la explicación de esta parte. Muy bien. Por lo tanto, esto nos demuestra que nosotros podemos representar un número complejo, ¿vale?, como A más BI. ¿Vale? Por lo tanto, esta representación de poner A, la parte real, más B, que es la parte imaginaria, acompañada de I, lo que nos está diciendo es la cantidad de unidades imaginarias que tenemos en el eje imaginario. En este caso sería B unidades imaginarias y A unidades reales. Entonces, esta es la forma de representar un número complejo, y esta forma de representarla se llama forma binómica. Ya veremos que hay más formas de representar los números complejos, pero lo veremos más adelante. Y posiblemente sean formas que sean mucho más adecuadas para hacer ciertos cálculos. Bien, entonces nosotros tenemos el número complejo A más BI y el número complejo C más DI. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros los multiplicamos, esto sería igual a AC más ADI, fijaros, A por C, AC, más A por DI, ADI, más B por C, CBI, porque tenemos la I, y B por DI, más BDI cuadrado. Es decir, que la multiplicación la realizamos totalmente igual que lo hacemos con cualquier otro tipo de números. ¿Vale? Pero ahí tenemos que tener en cuenta dónde nos aparece I, que se va a quedar la I, y dónde nos aparece I cuadrado, que I cuadrado vale menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, como I cuadrado vale menos 1, ahí hay un cambio de signo. Entonces, esto se nos va a quedar AC más ADI más CBI, y ahora I cuadrado vale menos 1, entonces le cambiamos el signo, menos BD, y desaparece I de aquí. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es agrupar las partes imaginarias y las partes reales. Las partes imaginarias y las partes reales las podemos agrupar como AC menos BD, lo que no lleva I, más AD más BC, AD más C más BC o CB, da lo mismo, todo multiplicado por I. Y esto es la multiplicación. Entonces esto sería una parte, la parte real, y esto sería la parte imaginaria. Muy bien. Entonces, vamos a ver el cálculo del recíproco, que también se llama inverso multiplicativo. 1 partido A más BI, esto va a ser igual a 1 partido A más BI, lógicamente, por, y ahora ponemos lo que se denomina conjugado, ¿vale? A menos BI partido A menos BI. No estamos alterando nada porque esto es 1. Muy bien, entonces si ahora realizamos la multiplicación, esto se nos va a quedar a menos BI partido A cuadrado menos BI cuadrado, porque esto es una suma por diferencia, y es diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado y cuadrado. Bien, pero sabemos que I cuadrado vale menos 1. Entonces esto va a ser igual a A, que sería la parte real de arriba, partido A cuadrado más B cuadrado, porque el menos 1 nos cambia esto, menos B, que sería la parte imaginaria, partido A cuadrado más B cuadrado, porque tenemos denominador común, y acompañado por I, lógicamente, el B. Entonces tenemos que el recíproco, o inverso multiplicativo, sería el número este de aquí, el que nosotros multiplicaríamos al número AB y nos daría el 0,1. Muy bien. La ecuación general de los polinomios de segundo grado generalmente se representa como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Claro, la resolución de esta ecuación nos puede dar raíces reales o raíces imaginarias también. Esta ecuación la podemos representar como x más b partido 2a al cuadrado más 4ac menos b cuadrado partido 2a. ¿Vale? Esto es otra forma de representar la ecuación de segundo grado, que ya hemos estado viendo en algunos vídeos de integrales. Y nos viene muy bien para muchas integrales, sobre todo del tipo arcotangente.
Todo sale de esta expresión. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a, que es la ecuación básica de la solución de las ecuaciones de segundo grado. Muy bien. A esta parte interior, ¿vale?, se le llama discriminante. ¿Vale? Entonces, si el discriminante b cuadrado menos 4ac es negativo, lógicamente vamos a tener raíz negativa. Y si tenemos raíz negativa, tenemos número complejo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, las soluciones de la ecuación, esta de aquí, pueden ser x sub 1 es igual a menos b partido 2a más i por 4ac menos b cuadrado partido 2a, y una segunda que es menos b partido 2a menos i por 4ac menos b cuadrado partido 2a. ¿Vale? Tener en cuenta una cosa. Las soluciones de la ecuación esta de aquí son estas. Entonces, esto es menos b partido 2a, denominador común, más menos, y aquí tenemos i y la raíz negativa que nos haya salido. ¿Vale? Es decir, lo ponemos en positivo multiplicado por i, porque realmente i vale raíz de menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, serían estas las soluciones. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues con esto llegamos a la conclusión de que realmente ahora sí que tenemos soluciones de las raíces negativas, pero entramos en un plano nuevo que denominamos plano complejo, y la forma de trabajar en el plano complejo, es decir, la forma de trabajar con los números complejos, es diferente a la forma de trabajar con los números reales, porque se cumplen muchísimas propiedades. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ir siguiendo, desgranando todo este tema de los números complejos. Vamos a ver más representaciones de los números complejos en forma polar, ¿vale?, en forma exponencial, la fórmula de Euler, y vamos a ver todo paso a paso. También, dentro de poco, empezaremos a hacer ejercicios de todo esto para que se vea cómo se lleva todo esto a la práctica de los números complejos. Esto es importantísimo, porque cuando estamos estudiando una carrera universitaria de ciencias, y sobre todo si la carrera universitaria es una carrera de ingeniería, sea la ingeniería que sea, pero sobre todo una ingeniería, por ejemplo, de comunicaciones, donde se ven señales y sistemas, o de electrónica o electricidad, ¿vale? Esto es muy importante porque lo que son los números complejos aparecen por todos los sitios. Es más, existe todo un desarrollo matemático de números complejos y variable compleja y funciones complejas que, si no se controlan bien los números complejos, estaremos vendidos cuando lleguemos a esos niveles. Muy bien, por lo tanto, la base de los números complejos, aunque sea un poquito pesada la teoría, se debe de comprender perfectamente de dónde vienen las cosas y cómo se operan. Y si se conocen las propiedades, mejor que mejor. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, os suscribís al canal, le dais a me gusta y hasta el próximo vídeo. Chao.